Buenas noches, queridos telespectadores, bienvenidos a Hablando Claro, una edición más, un jueves más con todos ustedes. Gracias por todas las muestras de cariño, seguidores, amigos que seguís este programa jueves a jueves. Felicitamos, como no, en esta semana a las Cármenes, a los Carmelos por la festividad de la Virgen del Carmen, 16 de julio, pero que tenemos toda esta semana diferentes eventos de embarcaciones de la Virgen a lo largo del litoral costero de Tenerife y de toda Canarias. Tuve el honor de compartir la embarcación de la Virgen del Carmen en Radazul, me invitó la consejera del Cabildo, Ana Lupe Mora, y pude embarcar con diferentes amigos, compañeros, y la verdad que fue bastante emotivo. Y por supuesto no me perdí la embarcación del Puerto de la Cruz. Realmente había cientos y miles de personas, hasta 65.000 personas estábamos allí, pues dándole ese cariño a la tierra, al mar, a la Virgen, lleno de promesas, de esperanza, de sueños todavía pendientes por realizar. Tenemos también una semana cargada de noticias. El Gobierno de España destina, a través de la tasa de medición de exclusión de pobreza infantil en Europa, en toda Europa, destina 16 millones de euros más para las situaciones de riesgo, sobre todo la infancia. Canarias va a ser la máxima destinataria, en este caso con 1 millón de euros, 1,3 precisamente de ayuda para todo el archipiélago. Una medida que ha sido alabada por algunos sectores, cuestionada por otros, porque 1,5 millones de euros pues no se considera una cifra suficientemente importante para ayudar a Canarias, aunque también va a haber otras cifras a lo largo de todas las comunidades autónomas. Por otra parte, tenemos a Juncker, elegido presidente de la Eurocámara, y pendientes si el ministro Luis de Guindos será también presidente del Eurogrupo. Bueno, son noticias inminentes de Europa que nos llegan a Canarias y cada vez con más cercanía, porque cada vez Canarias tiene mucha más presencia en Europa. Y por otra parte, compartimos una cifra interesante. El dictamen del Observatorio de Dependencia a nivel nacional que ha salido en estos días, pues ha hecho un estudio y realmente Canarias suspende en dependencia. ¿Por qué? Pues porque la atención a los dependientes sigue siendo deficitaria y el uso de los fondos que tiene Canarias para esta asistencia no se ejecuta adecuadamente. Por lo tanto, también esta noticia pues de alguna manera levantará polémicas. Y vamos a mostrarle nuestro apoyo solidario a Palestina. Sigue habiendo bombardeos en la franja de Gaza, y realmente ha habido 200 personas ya muertas a lo largo de la semana y se prevé una evacuación forzosa en las siguientes horas. Si es que para el fuego, ojalá pare. Hay indicios también de que van a parar los bombardeos, pero posiblemente 100.000 personas podrían ser evacuadas. Bueno, pues vamos a mostrar nuestro cariño y solidaridad también al pueblo palestino, que realmente tanto civiles como menores están pasando unos momentos, podría ser críticos, bastante críticos en este momento. Y esta noche tenemos la voz empresarial de Canarias, en este caso de Tenerife y del sur de la isla, porque los empresarios se merecen también tener voz en este programa, se merecen tener voz, respaldo de los medios de comunicación y expresarnos cómo es su función en Tenerife, sus momentos con la crisis económica, si siguen apostando por la inversión y por seguir haciendo sueños realidad. Y qué mejor que invitado que tenemos con nosotros hoy en Hablando Claro que Carmelo Caldentey. Él es el gerente del Círculo de Empresarios del sur de Tenerife. Buenas noches, Carmelo. Muchas gracias, María. Bienvenido, felicidades por la Virgen del Carmen. Me he dado por aludido. Te diste por aludido. Sí, bueno, sí, tenemos un economista, un abogado, un gerente de este Círculo de Empresarios del sur de Tenerife, un hombre activo que estaba en Mallorca con Madre Garachico, que está entre las dos islas, que conoce bien el fondo empresarial porque lleva muchos años trabajando en el sector de la empresa privada, que apuesta por las inversiones, que sigue creyendo en la gente valiente que arriesga en estos momentos a pesar de la crisis económica. Pues hablamos del sur de Tenerife. ¿Cómo es el mundo empresarial en esta parte de la isla? Bien, intentando resumir, porque claro, es una pregunta bastante amplia, pero yo diría que se destaca sobre todo por las características que da la juventud. No debemos olvidar que es una zona económica que es relativamente joven en cuanto a su desarrollo económico, y eso hace que los operadores pues sean así, es decir, no es una economía que lleve 200 años, es una economía que lleva bastante menos. Entonces es un empresario fresco, es un empresario joven, es un empresario además que está muy enriquecido desde el exterior. Es decir, la mayoría de los empresarios no son de aquí, sino que hay muchos que han contribuido también al desarrollo de la riqueza y de la generación de empleo. También está
en esta parte de Tenerife y que han venido de otras zonas de España y, por supuesto, del extranjero. Tenemos una densidad de empresarios extranjeros bastante alta. Si hablamos de inversores extranjeros, ¿se refiere a Europa, se refiere a América Latina, a asiáticos? ¿Cuál es el porcentaje más o menos de inversores? Pues hombre, sería un poco complicado dar una cifra, ¿no? Pero lo cierto es que si hay una zona donde el peso del empresario extranjero es más elevado en cuanto a la economía, es precisamente aquí, ¿no? Es en el sur, ¿no? Y las hay de todos lugares, quiero decir, hay de Sudamérica, hay de Asia, por supuesto de Europa muchísimo también, ¿no? De Europa, más un turismo también importante de alemanes, de ingleses, de rusos que entran continuamente a diario por el aeropuerto del sur de Tenerife. Sobre todo por el aeropuerto del sur, claro que sí. Una demanda importante que tienen los empresarios, que es esa ampliación de alguna pista más y de más vuelos, incluso desde el sur de Tenerife. ¿Está de acuerdo con esta demanda? Hombre, evidentemente, no nos podemos olvidar de que el turismo viene a través del aeropuerto y el sur de Tenerife le debe lo que es hoy, sobre todo al turismo, no nos podemos olvidar de eso. Por lo tanto, todo lo que sea poner fácil este acceso de este destino pues a estos millones de turistas, pues desde luego no seremos nosotros quienes estemos en contra, sino todo lo contrario, ¿no? Las cifras, además del turismo en este año, que van a batir récords, están batiendo récords, son muy esperanzadoras. Eso también es como una bocanada de aire fresco para Canarias, en este caso para Tenerife. Sí, sin duda alguna, y además necesario. No se puede olvidar para nada que han sido unos años muy duros, muy complicados para los empresarios, que han tenido que verse forzados a tomar decisiones muy desagradables en términos de empleo, por supuesto. Entonces, bueno, pues estas cifras de turismo y estas previsiones, no son previsiones, son realidades, ya estamos metidos en la temporada de verano, pues la verdad que son muy positivas, ¿no? Además, no es flor de un día, sino que ya llevamos ya algunos años con esta tendencia tan positiva y los números están ahí. Anteayer tuve la oportunidad de compartir un evento con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias y le preguntaba, bueno, Ricardo, este año batiremos el récord en relación al año que viene si las previsiones se cumplen. O sea, vamos a estar por encima de los 12 millones y no olvidemos que gran parte de esos 12 millones vienen aquí al sur de esta isla. Hay que decir que Ricardo Fernández Lapuente, el viceconsejero de Turismo, yo siempre digo que tiene una sonrisa en la boca que es realmente agradable, un gran profesional. Sin duda. Y además es un portador siempre de buenas noticias, este viceconsejero. Sí, normal. Sí, sí. Y el contraste con el que empezamos el programa entre lo que es el riesgo de pobreza infantil, un 29% tenemos tasado a través de UNICEF, cifras oficiales aquí en Canarias, y por otra parte esta entrada tan importante de turismo. ¿Cómo se puede compensar esto de alguna manera, ¿no? Parece que un sector funciona muy bien y por otra parte luego hay muchas deficiencias sociales todavía en Tenerife. ¿Cómo se puede equilibrar esta balanza? Sí, como dice el refrán, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, desde luego, no sería de recibo que la parte de la sociedad que tiene la obligación de generar riqueza y de empleo para toda la sociedad, pues mirar hacia otro lado. Primero porque hay muchos empresarios que se han caído en el camino, ¿verdad? Durante todos estos años y los que han seguido, pues han seguido con muchísimo esfuerzo. Pero a pesar de eso, tenemos ejemplos reales en los cuales el empresariado ha contribuido de manera muy firme, como puede ser, pues por ejemplo, además un evento que además se ha hecho precisamente en época de crisis, que aunque no lo hemos organizado nosotros, pero sí es cierto que hemos colaborado, que son las galas solidarias que todos los años se ven repitiendo en el sur de Tenerife con eventos de 1000 personas, ¿no? Sí. Con 1000 personas que contribuían, incluso sin ir, que contribuían para... El Foro de Amigos del Sur de Tenerife. Exacto, y que lo está organizando el Foro de Amigos del Sur de Tenerife, sí. ¿no? Realmente, además, el evento que hicieron hace unos meses, que también tuve el honor de asistir, en favor de los hermanos de la Cruz Blanca, fue realmente emocionante, y a través de ellos tomábamos conciencia de esos sectores más desfavorecidos que están también en el sur de la isla. Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros en concreto, en el Círculo, pues uno de los últimos servicios que creamos dentro del catálogo, ¿no?, que hemos ido formando en estos años, está el servicio de responsabilidad social empresarial, donde el objetivo no puede ser otro más que el promover la conciencia de que los empresarios tienen un cierto compromiso social de colaborar en la defensa de los sectores sociales menos favorecidos por la economía, ¿no? ¿Cree que la teoría del diezmo es apropiada cuando se dice dar un 10%, invertirlo en temas sociales de lo que uno genera económicamente, en su propia economía familiar? Hombre, sin duda es un tema a estudiar, pero eso hay que aprender la conciencia de las personas. Esas cosas, obligarlas, se puede estimularlas,
pero obligarlas, yo creo que eso es un tema ya un poquito más delicado, ¿no? Como decía Nelson Mandela, que la pobreza es creada por el hombre y que solucionarla es un acto de justicia y no de caridad, eso decía Nelson Mandela. En efecto, sí, sí. Y volvemos a las inversiones. ¿Hay realmente una apuesta clara y decidida en este momento por estos empresarios del sur de seguir apostando en Tenerife? O a veces también tenemos África muy cerca. ¿También hay una mirada hacia África en este momento? Bueno, empezando por el primer comentario, por supuesto que hay inversores y hay empresarios que están apostando. Yo no debería dar nombres, pero por ejemplo hay un miembro de la Junta Directiva que en el último año ha abierto 10 restaurantes. Y todavía la crisis no ha acabado, y sin embargo pues ha hecho ese esfuerzo tan grande, ¿no? También, bueno, tenemos otros ejemplos muy conocidos organizados por empresarios y que, sobre todo en el sector del ocio, que también han apostado fuertemente por este destino, ¿no? En cuanto a la llamada de África, pues debemos decir que, bueno, África está ahí. La Cámara de Comercio está apostando muy fuerte por ella, la COE también está apostando muy fuerte por ella. Nosotros, en base a ello, también hemos creado un servicio de ampliación de mercados con una doble vertiente de regionalización, pero también de internacionalización, y hemos firmado convenios pues, con el Instituto de Comercio Exterior, hemos confirmado convenio también con la Cámara de Comercio, con Proexca, para que toda esta información de posibilidades de negocio que puedan surgir en el continente hermano pues nos puedan venir a nosotros para a su vez difundirlo internamente entre nuestros asociados, ¿no? Desde su sector, ¿cómo contemplan la polémica que hay con el petróleo? ¿Los empresarios también estarían dispuestos a apostar por el petróleo? Este tema no lo hemos tratado en la profundidad que se merece para dar una respuesta sólida al respecto. Entonces, es un tema que sin duda alguna preocupa, porque no somos Lanzarote ni Fuerteventura, somos Tenerife, pero también somos una región, ¿no? Y muchas veces los turistas, pues, antes de pensar en isla, piensan en región, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a Canarias, sí, pero es que en Canarias pasa esto. Pero por el contrario también es cierto que hay unas posibles oportunidades de negocio ahí que están todavía por concretar, que están todavía por definir. Entonces quizás hasta que no tengamos un poquito más de información no creo que hagamos un posicionamiento claro al respecto. Bueno, pues cuando la tenga estará con todo gusto a invitarles. Aquí a comunicarla. Sí, y en relación a lo que hablamos también de las empresas, ¿la reforma laboral cree que fue suficiente, efectiva o quizá castigó demasiado a la parte empresarial y por supuesto a la parte laboral? ¿Cree que haría falta otra reforma de la reforma laboral? Bueno, es cierto, yo creo que si no hubiera habido reforma laboral la situación sería peor. Es cierto que no se está creando el tipo de contrato que a todos nos gustaría. A los empresarios les encantaría poder contratar más personas, mejores personas, cuando digo mejores personas quiero decir con mejores contratos, mejor remuneradas. Pero claro, el mercado manda en este sentido. Cuando digo no hablo del mercado laboral, son los distintos mercados en los cuales se mueven estas empresas, ¿no? Y claro, pues ahí es muy difícil hacer cosas que puedan ir en contra de la propia supervivencia de la empresa. O sea, yo tengo un ejemplo muy claro de una persona muy cercana, un empresario muy querido aquí en el sur, que tuvo que tomar decisiones muy fuertes en su empresa y poco después le hicieron un homenaje, una determinada administración pública. ¿Y cuál no sería la sorpresa de muchos de los que estábamos ahí, de la gran cantidad de ex trabajadores suyos que estaban ahí en ese homenaje? Entonces, en este sentido, bueno, pues la reforma laboral, ¿habría que reformarla? Hombre, todas estas cuestiones son dinámicas porque los mercados van evolucionando. El FMI ha pedido que se rebaje el salario mínimo interprofesional, se lo ha pedido a España. Son cuestiones bastante complicadas, ¿no? También es cierto que aquí tenemos una situación también con una tasa de paro que es superior a la que tenemos en el resto del país, bueno, pues que también merece su atención, ¿no? Pero esto es cuestión de unión. O sea, nosotros hablo por el círculo empresario, que es lo que más conozco, no hemos tenido más relación con las organizaciones sindicales que ahora, con la época de crisis. Claro. O sea, de hecho, incluso formamos, es cierto que a iniciativa de ellos, pero nosotros encantados de hacerlo, incluso se formó una plataforma entre ellos y nosotros, a la cual luego se adhirieron algunas administraciones públicas, por el desarrollo de la economía del sur. Y fuimos, la primera de Canarias se hizo aquí, en el sur de la isla. Luego salió la de La Laguna, la de Santa Cruz, la de Gran Canaria, la de Las Palmas, pero la primera se hizo aquí. Por lo tanto, reforma laboral, la pregunta ¿es suficiente? ¿Es insuficiente?
Lo que hay que hacer es estudiarla permanentemente, eso seguro. Desde la visión empresarial que tienen ustedes, ¿es real lo de los brotes verdes que dice el ministro Luis de Guindos? Él argumenta que eran necesarios los recortes también para que España no fuera rescatada, no acudiera a un rescate, y de hecho puede que sea el presidente siguiente de la Eurocámara. ¿Cree que esta gestión de Luis de Guindos realmente fue correcta en esta línea y que los brotes verdes son de verdad? ¿Podemos creernos esto? Hombre, ya lo de los brotes verdes ya pasó un par de años de esto, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto que ayer la deuda pública de nuestro Estado, de nuestro país, se vendió al precio más barato en los últimos 10 años. Yo creo que eso es un dato importante. Una que señal. Inspira, claro, es una buena señal, inspira confianza. Inspira confianza a los inversores, inspira confianza a los empresarios. Entonces, yo me quedaría con datos un poquito más cercanos, ¿no? Siempre y cuando se mantengan en el tiempo, claro. Hablando de gestión pública, hoy una noticia sacudía al sur de Tenerife porque en Granadilla acaba de ser condenado el ITER precisamente a pagar una deuda de 1,5 millones de euros por unas obras, faltaba licencia de obras que le debe al Ayuntamiento de Granadilla. ¿Cree que esto es posible? Entre instituciones públicas, al final el Cabildo va a tener que pagar 1,5 millones de euros de deuda al Ayuntamiento. Nosotros ahí realmente poco podemos decir. Que se cumpla la ley, que si se pudiera haber hecho de otra manera, con más comunicación quizás. Ahí la verdad que no deberíamos tampoco nosotros opinar al respecto, porque son una situación en la cual nosotros no somos parte. Y desde nuestra asociación siempre hemos pensado que cada uno debe tener su campo y especializarse en su campo y trabajar en su campo, ¿no? Entonces siempre les pedimos a los responsables políticos que hagan política y que la labor empresarial no la dejen a nosotros, ¿no? Pues en este sentido lo mismo, pero al revés, ¿no? En este caso también las empresas del Cabildo que son ruinosas, si las hubieran dejado en manos de verdaderos empresarios, a lo mejor estaríamos mejor posicionados a nivel económico. Porque también la administración pública a veces se equivoca, ¿no? en gestión pública, como es el caso del Cabildo, con varias empresas, ¿no? Ese ya sí es otro tema en el que sí se puede opinar, ¿no? Ahí desde luego que, llevados por esta forma de trabajar que comentaba antes, es cierto que sí, que el Cabildo ha hecho muchas veces de empresario en áreas o en sectores donde el bien público no estaba justificado que interviniera, al menos de manera tan permanente, ¿no? Entonces, no sé, incurriendo por ejemplo, en competencia desleal. Claro, por ejemplo, que una administración pública gestione casinos de juego es una cosa que como menos es llamativo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que el actual equipo liderado por don Carlos Alonso, pues esto lo ha visto claro y entonces, bueno, pues está, yo creo que tomando decisiones correctas en este sentido, ¿no? Y ha visto cuál es el paquete empresarial que tiene el Cabildo en las empresas públicas, en determinados organismos en los cuales está, y ha dicho, bueno, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? Cabildo a lo que tiene que ser, ¿no? Como administración pública, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas de estas cosas pues están siendo replanteadas, ¿no? Por ejemplo, de los casinos, ¿no? Claro, en este caso también creo que se puede replantear en ese sentido la privatización de AENA, aunque sea al 49%, porque pierde 14.000 millones de euros al año de pérdida. ¿Cree que también sería conveniente esa privatización? Bueno, aquí tenemos, esa es una pregunta que tiene una doble faceta, o es un poco poliédrica, la verdad, porque no debemos olvidar que sí es cierto que AENA tiene ese déficit, pero tampoco hay que olvidar que los aeropuertos canarios son los más rentables de AENA. Entonces, claro, y a eso hay que añadirle que nuestra economía, guste o no guste, depende del turismo. Entonces, claro, cuando algo se privatiza totalmente, entonces se corre el riesgo de que se tomen decisiones que desde el punto de vista público pues a lo mejor son difíciles, ¿no? O sea, estoy hablando, por ejemplo, no sé, si en una isla, por ejemplo, de las no capitalinas, pues el aeropuerto no es rentable, entonces ¿qué se hace? ¿Se cierra ese aeropuerto y se deja solamente enlace marítimo? No, hombre, hay unas cosas que, por lo menos en el caso de Canarias, donde tiene esa dependencia tan fuerte del turismo y por tanto de las conexiones aéreas, y siendo unos aeropuertos tan rentables, quizás no sería un disparate pensar en un pequeño estatus especial para la región de Canarias, ¿no? Incluso transfiriendo competencias del Estado para que el Cabildo de Tenerife, como quiere asumir competencias con los aeropuertos, ¿cree que esto puede ser viable o debería seguir la competencia de los aeropuertos en manos del Estado, como hasta ahora? Lo importante es que se gestione de la mejor manera posible. Quien lo haga, en el fondo a nosotros como empresarios, la verdad, que ahí nos debe dar igual,
Lo que importa es que esos canales a través de los cuales vienen esos millones de turistas al sur de Tenerife y al resto de Canarias en general, pues no, por decisiones estrictamente empresariales, pues no supongan un cuello de botella que pueda dificultar el desarrollo de estas islas, ¿no? Que es un tema delicado. Estamos hablando de la línea de flotación de la economía canaria, ¿no? Estábamos hablando de esos perdón, de esos índices de pobreza y de esos índices de dependencia. Claro, es que estamos muy lejos. El que lo es complicado, incluso si estamos en otros países, la ley del menor trabajador es legal en América Latina, es decir, este 29% de niños en exclusión social podrían ser niños trabajadores si estuvieran en otro país del mundo. No nos olvidemos que estos niños están pendientes de ayuda, pero es que en otros países son trabajadores. Y África lo tenemos muy cerca y también hay un índice de pobreza en África, tenemos muy cerca, ¿no? Infantil. Es complicado, sí. ¿no? Bueno, el primer mundo ha cometido muchas barbaridades, en el tercer mundo, pero esperemos que nuestra forma de pensar en cuanto al trabajo infantil pues sea una influencia positiva para estos países, ¿no? Y que con el tiempo, pues afortunadamente es una tendencia que, bueno, aunque no se ha eliminado por completo, pero afortunadamente es mejor que lo que fue antiguamente, ¿no? Esperamos que eso siga hasta poderlo erradicar. Y terminar con la fuga de cerebros, que no se nos vayan tan lejos. Bueno, la verdad es que la gente joven tiene todo el derecho a investigar y a viajar por el mundo, y a estudiar fuera, y a formarse y a aprender idiomas, pero también necesita nuestro apoyo aquí en esta tierra. Se está celebrando en estos días el enclave tecnológico en este momento más importante de España, que es el Lamparty, y hay 1.500 adolescentes jóvenes navegando 24 horas. También es bonita esta parte, ¿no?, de la creatividad, la juventud y esas oportunidades con la tecnología. Ah, por supuesto, por supuesto. Es que la juventud es la garantía del mañana, pero no por el tema de las pensiones, sino porque nosotros lo hicimos cuando teníamos de 18 a 30 años, ¿no? Y cada edad tiene lo suyo, ¿no? Pero por supuesto la apuesta por la juventud es absolutamente necesaria, ¿no? De hecho, incluso por dar ejemplos, a mí me gusta cuando se afirman cosas, intentar argumentarlas y sobre todo dar ejemplos de que realmente se actúa como se piensa y como se dice, ¿no? Nosotros hemos creado una comisión de jóvenes empresarios dentro del círculo, precisamente para que haya un foro en el cual esos jóvenes empresarios puedan participar, puedan contribuir con sus ideas, con su ejemplo, puedan a su vez recibir información que les pueda ser útil en sus aventuras empresariales, ¿no? O sea que, por supuesto, total apoyo a la juventud. Y el sector de las nuevas tecnologías, bueno, el sector de las nuevas tecnologías es un ejemplo más de que la ciencia es lo que mueve el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y cada vez más, de manera más exponencial, ¿no? Como lo estamos comprobando constantemente, que tenemos que, si queremos estar al día de todos los avances que hay, la verdad que exige un esfuerzo importante, ¿no? Importante. ¿No? Claro. ¿Y cree que es positivo que los empresarios pidan subvenciones al Cabildo o al Gobierno de Canarias, o la independencia empresarial debe primar sobre las subvenciones en este caso? ¿O un punto intermedio? No, absolutamente. Vamos a ver, hombre, depende. O sea, porque las reglas no pueden ser generales si no se conoce el punto de partida. De entrada, conceptualmente, el empresario debe ser absolutamente autónomo. Es decir, no se puede hacer depender su éxito como generador de empleo, de riqueza y de empleo de ayuda exterior. Eso por definición. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay sectores donde hay pues muchas personas, mucha gente ocupada, y que, bueno, pues claro, pues por lo que sea, pues son mercados que bueno, han perdido la competitividad y la rentabilidad que tenían antes, ¿no? Entonces, es lógico y es razonable que haya un periodo de transición en la cual no se cortan las ayudas de un día para otro, porque claro, el riesgo social es importantísimo. Entonces, me estoy refiriendo sobre todo al sector agrícola, que es quizás el que todos tenemos en mente, pero no nos olvidemos que casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea se va en la política agrícola común. O sea, que no es un tema solamente de Canarias, de un subsector de la agricultura concreto que vive de las ayudas. No, o sea, esto es un tema generalizado en toda Europa. O sea, la agricultura está viviendo el momento que está viviendo no solamente en Canarias, sino en toda Europa. Entonces, claro, en este caso, por el tema de las subvenciones, pues tendrá que seguir hasta que estos subsectores pues puedan, de alguna manera, pues adaptarse mejor a este nuevo entorno y conseguir esas nuevas oportunidades que antes no surgían y que ahora surgen. Y bueno, y el mundo de las nuevas tecnologías, pues por supuesto, ¿no? Efectivamente, la FAO exige un 50% de autocultivo sostenible. Hasta un 35% bajan para que no seamos dependientes del exterior o tanto. Canarias solamente tiene un 8% de autocultivo sostenible y el 92% de los productos que consumimos en este archipiélago vienen del exterior.
Es decir, se ha creado un archipiélago totalmente dependiente. Sí, es cierto. ¿Cómo podemos transformar este desequilibrio económico que tenemos en Canarias? Cultivando más, invirtiendo más en los productos locales. Los bodegueros se quejan de que en algunos hoteles no están sus productos, puede ser por temas de coste, por temas de elección, por supuesto, el empresario decide lo que está y lo que no está en su establecimiento, pero bueno, todas esas digamos, cuestiones siguen sobre la mesa pendientes. Hombre, no nos olvidemos que aquí somos 2 millones de personas residiendo permanentemente y que nos visitan entre 10 y 12 millones de personas todos los años. Entonces, son muchas personas. Es que muchas veces yo cuando lo hablo con amigos de fuera, cuando le digo que en Canarias viven 2 millones, que les cuesta entenderlo. Dice, oye, es que hay más canarios que riojanos, hay más canarios que otras comunidades autónomas que a lo mejor como que se les oye más, ¿no? Entonces, sin duda alguna es un mercado importante, ¿no? Y ahí la gran asignatura es el turismo, ¿no? Es decir, pues esos entre 10 y 12 millones de personas que nos vienen, que además son de fuera, y por tanto lo lógico es que sean tremendamente sensibles y tengan muchas ganas de conocer dentro del destino cuáles son sus señas de identidad, y desde luego la gastronomía, no solamente el vino, estamos hablando del vino, la papa, la fruta, o sea que tenemos aquí, gracias a Dios, un montón de cosas, ¿no? Entonces sí, esa es una asignatura pendiente, ese mejor engarce, porque es una lucha que lleva ya su tiempo, ese mejor engarce entre el sector agrícola y el sector turístico, ¿no? Ahí nosotros también estamos trabajando. Hemos creado precisamente, entre otros motivos por una comisión de agricultura dentro del círculo, que está compuesto por empresas agrícolas y agricultores que están asociados al CEST, y ese es uno de los frentes de batalla donde más estamos trabajando, ¿no? Cuando hablas con ellos, dicen, hombre, es que claro, pues a nosotros nos vendría estupendo que nos compraran en los hoteles, ¿no? Y luego cuando hablas de los hoteles, dices, sí, pero yo necesito garantía de suministro. Entonces, si no me garantizas el suministro y un proveedor que no es de aquí, pues me lo garantiza, pues entonces ahí tengo un problema de decisión. Tengo un problema de decisión, pero bueno. La gestión empresarial siempre asume riesgos. Un empresario saca sus cuentas al mes, es decir, no tiene un sueldo fijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, los políticos tienen su sueldo fijo asignado cada mes, más los consejos de administración, y mañana la eurodiputada del Grupo Podemos, la segunda de a bordo, Teresa Rodríguez, va a donar 4.500 euros de su sueldo y solamente va a cobrar 1.900 porque se comprometieron a cobrar solamente un sueldo base multiplicado por 3 como mucho, ¿no? Mañana lo donará a una asociación de mujeres del sur de Cádiz, que es uno de los barrios desfavorecidos de esa zona. ¿Cree que los políticos deberían seguir este ejemplo con sus sueldos? Bueno, yo no debería opinar sobre cuestiones de esa índole, de lo que hacen los políticos. No es el único caso. Yo conozco un parlamentario del Parlamento de Canarias, por supuesto no voy a dar el nombre ni su formación, y que renunció a su sueldo de parlamentario desde hace años, ¿no? Entonces, no hace falta irse tan lejos, ¿no? Yo creo que no es un tema de trajes, sino que es un tema de personas y de conciencias. O sea, el hecho es que hay una persona que va a contribuir económicamente con quien no tiene pues la suerte, vamos a decirlo, que tiene esta persona que tiene un sueldo fijo, ¿no? Pero eso no es un ejemplo que lo hacen solamente los políticos. Hay mucha gente que contribuye con ONGs y que contribuyen o bien con su tiempo, o bien con su pequeña aportación económica, o bien con las dos cosas, ¿no? En función de lo que tenga, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea ayudar a los demás, eso no hay quien lo pueda discutir, eso va en la raíz de las personas, no es por cuestión de religión, es cuestión de ética personal. Esta vez me puede tocar a mí, la siguiente generación le puede tocar a mis hijos y no a los tuyos, o sea que esto es una cosa... O sea, la solidaridad tiene que estar en la base. Hoy precisamente tuvimos, perdona, pero es que como me estás tocando temas que además tocan cerca lo que es la gestión cotidiana del círculo, pues me surgen enseguida, ¿no? Y el lado humano de los empresarios, que también, el lado humano de los empresarios, que aquí lo estamos viendo con usted. Ese lado humano importante. Es real, pero permíteme dar el ejemplo que quería comentar. Hoy se reunió la comisión de formación del círculo, ¿no? Cuyo objetivo lógicamente es luchar para que el nivel de formación en nuestra zona pues sea lo más elevado posible, pero no solamente a nivel de empleados y asalariados, sino también a nivel de directivos, de gerentes, de directores y de incluso los propios empresarios. Bien, entonces uno de los documentos que había en las carpetas de hoy era un recorte de prensa que decía que la Generalitat había impuesto en la ESO, en la educación secundaria obligatoria, una asignatura de voluntariado. Y a mí me parece una idea tan excelente
tan excelente que lo puse en el orden del día, lo puse ahí como entre la documentación. No estaba la documentación prevista, pero yo vi aquello y digo, no, esto se tiene que comentar en esta reunión. Porque, no porque sea de la Generalitat ni deje de serlo, eso es lo de menos. Lo importante es que las administraciones públicas, o sea, porque esto son cosas que en el día a día, en el bar, en la cafetería, cuando estamos así con los amigos, todo eso lo comentamos, no hay nadie que pueda esto. Oye, ¿por qué algo de voluntariado? Por lo menos, yo no sé si será por la edad, por lo que sea, pero bueno, que son temas que cada vez como que a uno le van calando más, ¿no? Pero de repente alguien se atreve y lo hace. O sea, y que una administración pública, sea la que sea, bueno, que tiene sus críticas, que deja de tenerlas, lo que sea, pero que adopte una medida de este tipo, y suponiendo que lo vaya a hacer bien, y que realmente sea así, pues me parece magnífico. Me parece, vamos, una cosa... Potenciando conciencia. Si hablamos del Hospital del Sur, otra asignatura pendiente que tenemos con ese hospital, sí, ¿qué cree que pasará con esto? Porque son tantos años esperando que se resuelva. Salir sale. El problema es que no va a salir a la velocidad y que todos hubiéramos querido, ¿no? O sea, yo llevo ya muchos años aquí en el sur trabajando y ya cuando entré ese tema ya era de altísima sensibilidad. Es lógico, es que claro, es que aquí vive mucha gente. Y también entran muchos turistas. Y entran muchos turistas. Entonces es una cosa que además es de sentido común. O sea, si aquí hubiera una población pequeña, pues claro, pues se puede entender que se retrase porque son inversiones tremendamente costosas, no el hacerlas, sino también mantenerlas. Claro, luego son muchos médicos, hay mucho mantenimiento, sí. O sea, no es el coste solamente de hacer la infraestructura. Uno de los problemas precisamente tener fondos suficientes para hacer estas contrataciones. Esa es la piedra angular del Hospital del Sur y el Hospital del Norte sería la llave. Exactamente. Y realmente más compromiso en este caso por parte de las instituciones públicas y crear precisamente esos puestos de trabajo. Así es. Claro, nos hemos topado también con unos... Si ya el tema iba lento antes, pues si ahora con una crisis que llevamos de 2007-2008, ya han pasado años, pues claro, donde se han drenado los fondos públicos para este tipo de... Claro, si hablamos de anillo insular, bueno, pues ahí no podemos... Hablando de anillo insular, ¿cómo lo ve? Hombre, pues porque uno se tiene que contener, ¿no? Se tiene que contener porque, claro, para ser correcto en las cosas, ¿no? Pero vamos, es que es una cosa que se mire por donde se mire, pero claro, cuando se habla con el gobierno canario y dice, mire, pues el convenio de carretera nos han reducido en poco tiempo el 75% de su aportación, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para poder pagar esto? Entonces, claro, se ven obligados a priorizar, eso también nosotros lo entendemos, que las administraciones públicas ni tienen todos los recursos financieros deseables, ni tienen todos los recursos técnicos y humanos deseables, es verdad, pero para eso también los lobbies empresariales como nosotros, y no solo nosotros, podemos ayudar en este sentido, porque yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto que pensaba que como que nosotros les molestábamos a los políticos, hasta que varios políticos decían, no, pero díganos cómo lo quieren, díganos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se resolvería esto? Y ya veremos. Como que en el fondo es casi como si se le facilitara la labor a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues sí, lo del anillo insular, pues bueno, pues está con los dos tramos, ¿no? El tramo norte y el tramo sur tiene una parte que es muy cara y esto es lo que está ralentizando bastante, pero nos consta que el gobierno estaba intentando buscar soluciones y que está en la agenda como una de las cosas prioritarias, y el Cabildo no quería decir, claro. El Cabildo no quería contar, ¿no? Pero bueno, esto como en todo, ¿no? Quiero decir, es cuestión de seguir insistiendo, de seguir argumentando, de seguir pensando que esto es algo que tiene que venir, ¿no? ¿Y el puerto de Granadilla también cree que es factible, que es positivo aquí en el sur de Tenerife? Hombre, ¿realmente tenía sentido esa construcción de este puerto? Porque había voces a favor, voces en contra. Ahora va a tener más sentido si empezamos a ser un archipiélago que use el gas también y que también haya un trasiego, ¿no?, de gas para otros sitios, ¿no? Es interesante también esta propuesta. Sin duda alguna, porque aunque está en el sur, sin duda alguna trasciende. O sea, no hace falta tener mucha experiencia ni haber estudiado mucho para saber que todo hub de actividad, como puede ser un puerto, un aeropuerto, todas estas cosas tienen un efecto multiplicador en la economía que lo va rodeando. Y lo más cercano que hay es, desde luego, el sur, ¿no? Entonces, pues eso nosotros no lo podemos ver sino de manera positiva. También es cierto que el puerto que al final parece que va a salir no es tan grande como el proyecto previsto inicialmente, o sea que va a ser una cosa más reducida, ¿no? Y luego tampoco hay que olvidar pues un poco lo que comentabas un poquito pasada, María, que era lo de la diversificación. Es decir,
El turismo hay que apoyarlo, porque de eso vivimos casi todos, ¿no? Pero sería deseable no solamente vivir el turismo, y por tanto aquellas cosas que permitan una diversificación de nuestra economía y por tanto una menor vulnerabilidad a ciclos económicos del producto dominante, que en este caso es turismo, pues eso sin duda alguna es positivo y es bueno. Y entonces ahí el puerto de Granadilla, con la actividad portuaria, con el tráfico, bueno, pues la idea es que, bueno, pues está ahí en medio, ¿no? de África, de Sudamérica, y que, bueno, pues y luego lo del gas, ¿no? Entonces todas estas son cosas que a más, es decir, son cosas que suman, son cosas que desde luego no veo en qué puede perjudicar. Tan importante es esta posición del archipiélago canario, incluso en la mirada siempre de Estados Unidos como incluso una plataforma de telecomunicaciones, objetivo militar, etcétera. Es decir, Canarias cree que más adelante podría llegar a convertirse incluso en una plataforma a este nivel, incluso de telecomunicaciones a nivel internacional. Bueno, en parte hay cierta estrategia al respecto. O sea, el tema de Estados Unidos siempre ha sido como un deseo que nunca llegaba, ¿no? Porque esto lo llevo oyendo yo desde pequeño, y al final ya se han empezado a dar los primeros pasos. No nos olvidemos que una de las apuestas más importantes en materia de telecomunicaciones, como es el NAP, que está también aquí en el sur, pues la tecnología provino de Estados Unidos, ¿no? Eso fue un gran acierto del anterior presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, ¿no? Y eso, sin duda alguna, es un claro ejemplo, y además en un sector puntero, porque si fueran en sectores como más tradicionales o más clásicos, pues a lo mejor no llamaría tanto la atención, pero precisamente en el más puntero que puede haber, que es el de las nuevas tecnologías, pues aquí tenemos algo tremendamente interesante y con un tremendo futuro incluso a corto plazo, ¿no? Entonces, por esa parte, bien. Pero también tenemos otros ejemplos. Aquí en Canarias, no en Tenerife, sino en Gran Canaria, pues se estableció una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Europa, que tiene su sede para España en Barcelona, pero montar una subdelegación aquí en Canarias, ¿no? No, eso ya son pequeños ejemplos reales. Ya han habido ejemplos, ya han habido casos de vuelos directos entre Canarias, concretamente Tenerife, con Miami, con Florida, ¿no? Eso antes no lo había. Bueno, es cierto que ya han dejado de estarlo, pero bueno, son pasos, das un paso adelante, retrocedes un poquito, pero sí, se sigue avanzando, ¿no? Y ahora con la globalización y como según los analistas, pues parece que el continente africano, en términos porcentuales, va a ser el que mayor tasa de crecimiento tenga en los próximos años, pues evidentemente eso es algo a tener en cuenta. Nuestra posición geoestratégica es realmente así, geoestratégica, súper estratégica. Globalización versus nacionalismo. ¿Cómo se conjuga esto, el no renunciar a una identidad, una idiosincrasia, en este caso del pueblo canario, pero efectivamente siendo plataforma a nivel internacional y la globalización? ¿Cree que el nacionalismo todavía tiene tanta fuerza como en el siglo pasado o realmente está llamado de alguna manera a mezclarse, a fusionarse al final con el mundo, ¿no? Somos parte del mundo, somos ciudadanos del mundo. Sí, bueno, vamos a ver. Ahí hay como algunas cosas que se mezclan, señas de identidad, nacionalismo, globalización y todo esto, y yo creo que no son sinónimas. Entonces, desde luego no quiero entrar en posicionamientos políticos de ningún tipo, por supuesto, pero la globalización es un hecho innegable, es un hecho que todo apunta que está uno mejor estando dentro que no estando fuera, porque se queda atrás. Incluyendo a Cataluña. Incluimos a Cataluña. Se está mejor dentro que fuera, ¿no? Pero también es cierto que no se pueden perder las señas de identidad. Es decir, las señas de identidad, no sé, mi hija pequeña se llama Carmen y, bueno, pues entre los muchísimos motivos por los cuales le puso Carmen, pues que digo, mira, que cuando salga de España ella sepa que es española. Que ella sepa, dice, no tenga necesidad de decir dónde es, ¿no? Es decir, porque sí, porque es cierto que la globalización mal entendida puede tener como efecto una homogeneización de las costumbres, de un montón de cosas que se importan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé, cuando yo era pequeño pues eran los Reyes Magos, lo de Papá Noel era una cosa rara. Ahora son las dos cosas. A mí no es que tenga nada en contra de Papá Noel, pero igual que me gusta ver a Papá Noel por la Rambla o por la Avenida de Anaga o por la calle de la Carrera, y ¿por qué los Reyes Magos no van por la Quinta Avenida? O sea, es una cosa que siempre me he preguntado. O sea, la globalización sí, la colonización de costumbres no, eso es la verdad que no. No, la señal de identidad yo creo que es algo muy importante, importantísimo, ¿no? Para la autoestima, para como personas, como sociedades, como países. Y dentro del turismo, yo creo que el tema de las señas de identidad es algo absolutamente básico.
absolutamente básico, porque o sea, ahora ya, quiero decir, las tendencias del turismo ya han cambiado bastante, ¿no? Pero ahora la parte del descanso es una parte esencial, ¿no? Porque estamos todos súper estresados en el primer mundo, es cierto, pero antes el turismo era para conocer cosas diferentes, sobre todo. Para investigar. Exacto. Y entonces yo creo que eso se ha perdido un poquito. A veces, por eso yo aplaudo a los alojamientos hoteleros y a los restaurantes y a los comercios que ponen menús internacionales, pero que también ponen los nuestros, los locales. En cuanto a los restaurantes y en los alojamientos, pues lo mismo, o sea, tiene que haber unos niveles de calidad que sean homogéneos, de país a país, extrapolables, para no llevarse sorpresas, ¿Cree ¿no? que Tenerife necesita ser más profesional incluso en este sector turismo? Y también quería preguntarle antes si cree que los políticos deben ser más técnicos, más tecnócratas, más profesionales y a lo mejor dejar un poco, no atrás, ¿no? Porque todo es necesario, pero figuras menos populistas, quizá y más profesionales también. No es lo mismo que tengamos un presidente economista, abogado, periodista, empresario, que a lo mejor alguien que no tiene estudios y esas carencias luego es más difícil de suplir el ejercicio de un cargo público. Hombre, yo creo que la administración... Por muchos asesores que tenga. Sí, sí. Yo creo que la administración pública se debe evaluar en función de los resultados que da. Y los resultados que da es un mix de los responsables políticos y de los equipos técnicos que están con ellos acompañándoles, que son los que hacen el trabajo, ¿no? Y si no hay buena sinergia, entonces donde hay que trabajar es que haya buena conexión con ellos, entre ellos. Pero eso es un tema en donde nosotros no debemos entrar, eso es un tema interno, es una cuestiones internas. Por lo tanto, que si es mejor un responsable político con un perfil más técnico que otro, no sabría decir. Lo que sí es importante es que el mix tiene que funcionar. Este equilibrio. Antes hablaba de la carta a los Reyes Magos. ¿Usted sigue escribiendo carta a los Reyes Magos? Ah, yo sí, claro. Sí, sí, hombre, no es que la escriba, físicamente, pero desde luego sí, claro, todos los años, todas las navidades, proyectos, claro que sí. Y a sus hijas seguro que las lleva. Ah, no, ella sí. Ella sí. Y para los jóvenes empresarios que nos estén viendo esta noche y por supuesto para los telespectadores que quieran invertir pero que tengan miedo, ¿qué consejo les daría? Que confíen, que se arriesguen, que esperen a que esto mejore. Es una pregunta muy amplia también, pero yo les diría mucha ilusión, que no pierdan la ilusión. El otro día estaba con un joven emprendedor, ya es un empresario veterano para la edad que tiene, y me encanta hablar con él, porque claro, cuando sale uno de una reunión con él es que inspira, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Y entonces me decía, Carmelo, yo mi primer negocio, cuando fui a pedir el dinero al banco, me rechazaron 14 veces. Pero fui la 15 y me dieron el dinero. Entonces, según el perfil, cada uno tenemos un perfil de riesgo, un umbral de aguante, ¿no? Y dice, pues unos a la primera se rinden, otros se rinden a la quinta, otros se rinden a la décima, y yo continué hasta la decimoquinta. Si no hubiera llegado, no sé, ahora no estaríamos hablando de otra cosa y desde luego no en mi empresa, ¿no? Por lo tanto, ilusión, formación, no en el sentido solamente de estudiar, que también, sino de hablar. Otros que ya hayan pasado por ahí que les pueden decir, mira, las piedritas te van a venir por aquí, por allá, no pienses solamente en el producto, tienes que tener tu plan de negocio, o sea, no ir a lo loco en ese sentido, ¿no? Y que no pierdan ilusión y que se atrevan a arriesgar, a innovar. O sea, con el tema de las nuevas tecnologías, con el tema de la globalización, se abren un sinfín de opciones, un sinfín de posibilidades que están ahí solamente para que alguien se dé con ellas, ¿no? Pero esto no es un tema nuevo, antes también las había, o sea, cosas que yo siempre he dicho que los inventos surgen cuando tienen que surgir, porque si surgen antes no hubieran tenido resultados y después pues ya llegan tarde, ¿no? Pues entonces sí, ilusión, formación y perseverancia, claro. Antes hablaba de lobby económico, que la palabra lobby tiene mucho peso. Ustedes son un lobby económico positivo en Tenerife. En otros lugares del mundo hay lobbies económicos que realmente ejercen una influencia más positiva o menos positiva en función de las demandas de los mercados, incluso tratan de influir directamente sobre la economía. Incluso algunos amigos economistas vascos me comentaban que hay robos, programas informáticos que son los que invierten en bolsa, porque claro, manejan millones de posibilidades que el cerebro humano no le da tiempo, no es tan rápido, ¿no? ¿Cree que la economía se ha convertido en algo totalmente virtual, carece de humanidad?
tendríamos que realmente retomar la visión económica del mundo de otra manera mucho más positiva, más cercana, más humana, más igualitaria. Ahí no sé cómo responder, si a título personal o a título de esto, ¿no? Hombre, la economía también son personas, no solamente dinero. También son personas y las personas pues tienen el lado humano también. Y lo que hay que intentar es que ese lado humano no se olvide ni se pierda. Entonces, ahora es cierto que hay una tendencia, lo que pasa es que es muy heterogénea, pero sí me gusta, este tema me interesa bastante y entonces yo he visto que hay cada vez más teorías, más economistas comprometidos, más economistas que lanzan mensajes de otra manera de hacer. Por ejemplo, uno de los últimos libros que leí sobre esto se llama La economía del bien común, que es de un economista austriaco, y él propone un modelo muy curioso que está a medio camino entre el comunismo y el capitalismo, y entonces pues recoge lo mejor, lo que él entiende lo mejor de ambos, ¿no? Entonces dice la fuerza que le permite el sistema capitalista pues es muy bueno, porque claro, si le quitas esas posibilidades de poder hacer cosas, pues claro, la gente no se lanza, y si no se lanza, pues la sociedad no avanza. Pero por otro lado también es cierto que se genera una serie de inconvenientes y desigualdades, sobre todo en los sectores menos favorecidos por esto, ¿no? Y que ahí también hay que estar. Y entonces, bueno, pues hay unas teorías muy curiosas de unos balances del bien común, en el sentido de que aquellas empresas que hagan labor social, además de la puramente empresarial, pues tengan deducciones fiscales, que tengan bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, que tengan bonificaciones en las contrataciones a los trabajadores. La verdad es un libro muy interesante que yo a título personal recomendaría. Nos vamos a quedar con eso, quedarse con lo mejor de cada uno, hacer una buena hoja de ruta. Felicidades al Círculo de Empresarios por tener un gerente como usted, con esta capacidad humana que ha demostrado en esta entrevista. Gracias. Felicitamos a los empresarios valientes del sur de Tenerife, en este caso, sus acciones solidarias. La puerta abierta la tiene Hablando Claro cuando quieran venir a darnos buenas noticias como nos dio esta noche. A seguir escribiendo cartas a los Reyes Magos, aunque sea con el corazón. Y ilusión importantísima. Seguir proyectando y muchas gracias por estar aquí esta noche. Nada, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Un placer. Y queridos amigos, una noche más, un jueves más. Nos quedan 2 programas más de esta temporada. Les esperamos el próximo jueves y el siguiente, 31 de julio. Disfruten del sol, de las vacaciones. Parece que el verano no acaba de entrar, pero ya podemos ir a la playa, podemos caminar rutas, senderismo, disfrutar de Canarias y, por supuesto, recuérdenlo, sean muy felices. Gracias.